La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del Evangelio según San Marcos, de su capítulo 15, los versículos del 16 al 24, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: «¡Viva el Rey de los Judíos!», y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y hoy, sin dudas, se recuerda uno de los momentos más terribles y a la misma vez más santo y glorioso, pues recordamos la muerte de Jesucristo. Conmemoramos ese momento extraordinario, pero también doloroso sin comparación, porque en Cristo, al darse esa mezcla perfecta de ser perfectamente hombre y perfectamente Dios, en la humanidad, Cristo sufrió a un nivel que no tiene punto de comparación. Fíjate que el Imperio Romano tenía por costumbre crucificar a los hombres para demoralizarlo, para ridiculizarlo, para mostrar la debilidad de ellos y el poder del imperio. Pero ¿qué de especial tiene la crucifixión de Cristo? Pues lo primero es que Él no había cometido delito alguno, no había infringido ni la ley de los hombres para ofender al imperio, y mucho menos la ley de los judíos, porque Él cumplió a la perfección todos los mandamientos. Entonces eso deja claro que su condena fue injusta. Pero esto es a nivel físico, a nivel corporal. Si llevamos esto al nivel espiritual, Dios puso sobre Jesús todos los pecados de todos los seres humanos que han vivido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cristo cargó espiritualmente con todas las desobediencias cometidas y aún por cometer del mundo entero. Y esto entonces fue lo que sobrecargó espiritualmente a Jesús. Y en tercer lugar, para que la muerte pudiera tener poder sobre él, el Padre tenía que abandonarlo. Entonces, todo esto junto da un nivel de sufrimientos sin precedentes en la historia de la humanidad, y jamás habrá un ser de la dimensión de Cristo. Y este escenario que nos pinta Marcos y que hoy estamos meditando, pues precisamente nos revela todos los tipos de burlas de que Cristo fue objeto.
Fíjate que se burlaron de él como rey de los judíos, cuando ciertamente no solo era el rey de los judíos, es el rey del universo. Fíjate que lo golpeaban cuando él es el Dios Todopoderoso. Pero lo más terrible de esto es que le coronan, le golpean, le escupen, le adoran burlonamente. Y si esto lo dejamos a la historia pasada, pues como lección de historia está muy bien. Pero ¿cómo traemos esto al momento presente y hacemos una reflexión que pueda ayudarnos a ver esa realidad de Cristo? Pero sobre todo, para que tú, yo y todo el que reciba esta meditación pueda verse no solo en el ejemplo de Cristo, sino en el ejemplo de los burladores. Porque probablemente, así como los judíos se decían que eran el pueblo escogido, hijos de Moisés, descendientes de Abraham, portadores de la ley y todo lo demás, tal vez tú y yo tenemos ya tiempo en una iglesia, tal vez hasta hicimos una profesión de fe y más triste, tal vez hasta nos bautizamos. Pero nuestra vida diaria, la manera como profesamos nuestra fe, no solo de boca, sino de obras, porque la fe sin obras es una fe muerta, como dice Santiago, se nota en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestro estilo de vivir, en la manera de hablar, de pensar, en lo que invertimos nuestro tiempo, en fin, nuestro estilo de vida. ¿Se nota que en verdad somos cristianos o somos de esos que seguimos burlándonos del Señor? Porque tristemente hoy seguimos muchos haciendo eso. Cuando caemos en las invitaciones de este mundo perverso a pecar contra Dios, nos burlamos de Cristo. Cuando nos dejamos engañar por el enemigo, haciéndonos creer que el pecado no es tan malo, que todo el mundo lo hace, que además, oye bien la estrategia del diablo, Dios al final es bueno y nos perdonará, y descuidamos nuestra santificación, estamos burlándonos de Cristo. Asimismo, cuando le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, quedándonos en lo físico, en vernos bien, en vestirnos bien, en tener un cuerpo perfecto, en hacer vida social, en tener proyección y todo lo demás, olvidando lo más importante, nuestra personalidad espiritual, y dejamos de lado los medios de santificación que Dios nos ha dejado: el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la vida de oración, el congregarnos, el reflejar cada día más a Cristo Jesús. Cuando le damos la espalda a todo eso para alimentar nuestra carne y para conformarnos al mundo, en vez de conformarnos a Cristo, nos estamos burlando del Señor. Entonces, hoy que recordamos esa tarde terrible, fíjate que los evangelios dicen que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando se supone que el sol ilumina más, el mundo se oscureció. Asimismo, cuando se supone que la vida del creyente sea más luminosa porque le pertenece a Cristo, que las tinieblas no se apoderen de tu vida ni de la mía, que podamos ser luz en este mundo de oscuridad, que podamos ser la sal de la tierra, que dé el verdadero sentido, el verdadero gozo, la verdadera plenitud, para que los demás puedan ver en nuestra vida personal reflejada la vida, la pasión, la gloria, la honra, la fidelidad, el amor de Dios por medio de ser nosotros imitadores de Cristo. Así que es muy triste y doloroso ver cuando, aún llamándonos cristianos y siendo incluso parte de una iglesia, seguimos burlándonos de Jesús y de su maravillosa obra redentora por medio de nuestra desobediencia a su palabra.
en esta Semana Santa dediquemos tiempo especial para evaluar nuestra manera de vivir, así como el modo de profesar nuestra fe, para que no corramos el riesgo de burlarnos del Señor, de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, con nuestros actos de desobediencia, viviendo conforme al mundo, cayendo en las trampas del enemigo y desobedeciendo la santa palabra de Dios. Que nuestro Padre Celestial nos permita en este fin de semana meditar seria y profundamente en lo que significó física y espiritualmente, sobre todo, la pasión, la muerte y la resurrección gloriosa de Cristo, para que en Él nosotros pudiéramos ser perdonados, redimidos, justificados, restituidos en la familia de Dios y tener garantía de la vida eterna en nuestro único Señor y Salvador, en el sumo sacerdote que está a la derecha del Padre, Cristo Jesús. Amén.